gracia y amor. Amén. Inclinemos el rostro para orar. Eterno y amado Padre, gracias por manifestarte en medio de nosotros. Clamamos tu bendición. Desciende, Señor, y úngenos con tu gracia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ana había completado 14 años cuando llegaron unos colportores a la casa donde ella estaba viviendo y ayudando, y la animaron para que fuera a estudiar a nuestro colegio adventista. Ya digo, yo no tengo plata para costearme un internado. Le dijeron, no, sencillo, colportas. Colportar es vender libros que tienen un mensaje cristiano y que tienen también mensajes sobre educación y sobre hogar. Y Ana decidió ir a colportar. Así que la llevaron a la asamblea, recibió el entrenamiento y le dieron a Benilda como compañera. Benilda tenía 21 años, Ana tenía 14 años. Decidieron Ana y Benilda vender solamente El conflicto de los siglos y El camino a Cristo. Ningún otro libro, solo Conflicto de los siglos y Camino a Cristo. Y para aquel entonces en Colombia se vivía una violencia político-religiosa. Ser no católico era tener una lápida en la espalda. Cientos de nuestros hermanos murieron por predicar la palabra de Dios. Cuando mi padre salía a predicar, nosotros no sabíamos si regresaría a casa con vida. Muchas veces retenido por movimientos subversivos o por el ejército, puesto en cárcel, y uno no sabía dónde estaba. Y el consejo que le dieron a Ana y a Benilda era que ellos deberían de llegar a un lugar en la noche, dormir ahí, al otro día en la mañana ofrecer el deseado y el conflicto de los siglos, y en el último carro que salía del pueblo, irse. Así que ellas llegaron al Espino. Durmieron y al otro día salieron temprano a visitar casa por casa, comercio por comercio, para ofrecer sus libros. Ana iba en la calle al lado derecho y Benilda al lado izquierdo. Iban ahí, iban ofreciendo los libros. Pero eso de las 11 de la mañana las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, a repicar, a repicar, a repicar, a repicar, y la gente hacia el parque principal y hacia la iglesia principal. Y Ana entendió con Benilda que la situación se estaba poniendo difícil. Así que se vinieron hacia el hotel y comenzaron a orar para pedirle a Dios que las bendijera y las ayudara. Pero a medida que ellas oraban, escuchaban afuera comunistas, ateas, valen menos que un perro, ustedes deben de morir. La turba, la gente estaba embravecida. Y de pronto Ana y Benilda escucharon que tocaron a la puerta. Abrieron.
3 militares, uno de alto rango y 2 soldados. Señoritas, ustedes están en dificultad, tomen sus cosas, síganos, que nosotros las vamos a sacar de aquí. Y Ana Benilta tomaron sus cositas y comenzaron a bajar, y cuando descendieron del segundo piso y llegaron a la parte de abajo, miraron la calle llena de gente. Pero cuando llegaron a la puerta, se abrió como una guardia, ¿no? Y abrieron un espacio y ellas pasaron por el medio de la gente, y al llegar a la cuadra siguiente, un carro militar estaba estacionado, las hicieron subir al carro militar y salieron del Espino. Subieron la loma y llegaron a otro lugar. Ana y Benilda entendieron que la mano de Dios había estado manifestándose en ellas. Llegaron a un hotel del otro pueblo, y cuando ellas salieron a hacer lo mismo, un señor se les acercó y les dijo: ¿ustedes de dónde vinieron? Y ellas dijeron: vinimos del Espino. Yo voy para el Espino, pero no consigo transporte. Un carro militar nos trajo. Si un carro militar las trajo, ustedes me pueden llevar. Porque ellas le explicaron que el hombre regresaría. Así que como era una población pequeñita, el hombre se fue al retén y preguntó: ¿el carro militar que vino del Espino esta mañana volvió y regresó? No, no regresó. No ha habido carro militar, no ha pasado ningún carro ni de allá para acá ni de aquí para allá en todo el día. El hombre se vino, las encontró mientras ellas ofrecían los libros y le dijo: ustedes me mintieron. Y ellas le explicaron que no le habían mentido, pero entendieron que los ángeles de Jehová las habían sacado. Amén. Muchos años después, mi padre era pastor en la frontera con Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y le tocaba atender una región muy montañosa y muy fría. Y un día un hermano vino y lo buscó y le dijo: pastor, nosotros queremos que usted vaya a un lugar porque hay una familia preciosa, se están reuniendo allá y hay una fe, un fervor, y necesitamos que usted vaya. Y mi padre fue. De hecho, le tocó caminar después de donde le dejó el bus 8 horas para llegar hasta el lugar. Y encontró una familia preciosa, linda. Y mi padre comenzó a predicar, a hablarles de la palabra de Dios, y de pronto la señora de la casa comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y no aguantaba, y era ese llanto fuerte, y se fue ya para la cocina, y mi padre terminó más rápido el sermón y se fue para allá y le dijo: señora, ¿qué le pasa? Estoy aquí para ayudarle. Y yo quiero contarle lo siguiente. Yo fui adventista de niña, y por amor a mi esposo dejé la iglesia. Pero nosotros nos fuimos a vivir al Espino y compramos una casa que la transformamos en un hotel. Y un día llegaron unas muchachas blanquitas, así y así. Y yo vi en ellas que eran cristianas. Y cuando ellas salieron del hotel, yo tomé la llave y fui al cuarto de ellas. Y cuando vi el deseado de todas las gentes y el conflicto de los siglos, dije: me van a quemar el hotel. Así que yo fui donde el padre y donde el alcalde, les dije que había unas muchachas comunistas, ateas, que estaban allí vendiendo un material que hablaba mal contra la iglesia católica. Y decidieron hacer justicia por su mano
y quemarlas. Mire, pastor, dijo ella, yo subí, toqué la puerta, ellas no abrieron, derrubamos la puerta y no estaban. A partir de allí yo no tengo tranquilidad. Entonces mi padre les dijo, esperen aquí, regreso la próxima semana. Se fue y trajo a mi madre. Y ese día, de ese encuentro, esa familia decidió bautizarse y 16 personas más, para la gloria del Señor. Amén. Yo creo en ese Dios poderoso que actúa en momentos precisos para transformar, para guiar, para sostener a sus hijos fieles. Y veo que Él obró, no solamente protegiendo su vida, sino permitiéndole a mi madre conocer al paso del tiempo la gloria del Señor y cómo el Señor hace de cosas adversas, de errores que cometemos nosotros, de iras, de contiendas, puntos de transformación para mostrar su gracia, su poder salvador. Amén. Creo en ese Dios. Eterno Padre, abriremos tu palabra y clamaremos a ti, Señor, bendición hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer terminamos mencionando el pasaje de Génesis capítulo 3. Si antes Adán, ¿verdad?, estaba desnudo y no se avergonzaba, dijimos que el relato de Génesis 3:7 nos presenta un plan totalmente diferente y cambiado. Nos presenta que los ojos fueron ¿qué? Abiertos y conocieron que estaban desnudos. Más adelante vamos a volver a esa expresión. Pero el punto central donde terminamos ayer es que la dificultad que surge por la decisión equivocada de mirar lo oculto, acariciar lo oculto, comer lo que no, lo prohibido, es la violación de los límites que Dios ha establecido. ¿Sabe? Nosotros no podemos vivir sin establecer límites. La gran mayoría de nosotros formamos hogares sin establecer límites. Formamos un noviazgo, comenzamos a enamorar sin establecer límites. Y creo que nosotros tenemos que establecer límites para poder vivir en armonía y en paz. Mi esposa estaba esperando la respuesta de Dios antes de casarnos. De hecho, cuando yo hablé con la familia, les dije que nos iba a casar, solamente nos volvimos a ver 3 meses después y el día de la boda. Todo el tiempo fue a distancia. En ese segundo encuentro, que ya teníamos una fecha para casarnos, y Dios le respondía a ella que sí, salimos a la calle a buscar algunas cosas. Y yo le coloqué la mano en el hombro a ella, así. Y cuando yo le coloqué la mano en el hombro a ella en la calle, me dijo, me respeta.
quíteme la mano. El día que estemos casados, será para mí un orgullo y una alegría. Pero ahora no. Entonces se establecieron límites. Y nosotros hablamos sobre esos límites. Y yo le dije, para mí no es un problema esos límites. Al final tendremos toda la vida bajo la bendición de Dios para tocarnos, para gustarnos, más allá de un hombro. Yo espero, no hay problema. Creo que en la vida hay que establecer límites, mis hermanos. Y cada hogar debe de tener límites. Y los límites establecidos tienen que estar en el parámetro divino. Y en segundo lugar, en común acuerdo con los integrantes de la familia. Cuando los padres, cuando la pareja está sola, sin hijos, establecen los límites solos, para ellos dos, de respeto, de comprensión, de trabajo, de servicio, de deberes en la casa. Todo esto, cuando llegan los hijos, se establecen los límites. Hasta los 7 años, 10 años, los padres pueden gerenciar la vida de los hijos. Pero a partir de los 10 años tienen que llegar a acuerdos con sus hijos, porque su cabecita ya no está para recibir, tienes por obligación que hacerlo. Ellos trabajan por consenso y ellos deben de entender la hora que deben de estar en la casa, la hora que deben de jugar, la hora que deben de estudiar, cuáles son los límites, si se va a ser estricto en decir la verdad, en ser honesto. Si hay límites con relación a la honestidad y que debemos de trabajar en la verdad, no podemos enviar al hijo a recibir a alguien en la puerta y decirle que no estamos cuando estamos. Porque estamos violando los principios establecidos en esos límites. Y violar los principios en esos límites abren un camino al desorden, a la deshonra. No tengo el tiempo para hablar sobre la extensión de esto, pero sí quiero decirles, hermanos, que esos límites son necesarios, tanto espiritual como físicamente, como moralmente. Deben haber límites. Deben haber límites en el proceso del respeto, en el proceso de la fidelidad, en el proceso del hablar. ¿Qué permitimos y hasta dónde permitimos y qué no permitimos? Nosotros no miramos el paquete completo. Adán en su experiencia nos enseña que los límites fijados por el Creador son necesarios, son indispensables. Y esos límites no deben de ser para manipular, para controlar o subyugar a algún miembro de la familia. No. Esos límites son como los que el Señor colocó en su ley. No al adulterio, no a la deshonestidad, no a la deshonra del padre. Son claros, cortos, concisos. Os invito a que busquen esos límites y que tu familia conozca exactamente cuáles son los límites y hasta dónde ustedes están llegando. Pero las familias que tienen niños
que pasan de los 10 años, debe de haber un diálogo y ellos deben de conocer con exactitud los parámetros. Como padres podemos ser mediadores en ese proceso, conciliadores, y a veces es mejor dar un pequeño paso que colocar demasiados pasos que después trae confusión. ¿Qué es lo que pasa cuando se rompen los límites? En el mismo momento en que se rompen los límites, en Adán y en Eva, o en ti o en mí, hay una alteración del psiquismo original con el cual fuimos creados. Hay una alteración. Nuestro cerebro inmediatamente sufre una violación. Es como si hubiera un cortocircuito que es irreparable. Desaparece la autoestima para aparecer 3 sentimientos negativos y enfermizos. Desaparece la autoestima y aparecen 3 sentimientos negativos y enfermizos. Ustedes ven el romper los límites que va a producir. Y ustedes lo van a ver. Si usted como hijo, papá y mamá le dijeron a las 8 de la noche tú tienes que estar durmiendo, porque a las 6 de la mañana tienes que salir para la escuela, y tú te saltas por la ventana y te vas a encontrarte con tus amigos, esos 3 sentimientos negativos y enfermizos van a aparecer en ti instantáneamente para acrecentarse. ¿Cuáles son esos 3? Vergüenza, miedo y culpa. Esos son los sentimientos primarios de la pérdida de la autoestima. Y a esos se añaden otros más. ¿Qué traen? Complejidad. Pero esos son los primarios. Lo podríamos comparar con los colores, ¿cierto? Hay colores que son primarios y con ellos formamos bellezas, o también hacemos cosas feas. Lo mismo sucede cuando se rompen los límites, viene la pérdida de la autoestima, la pérdida del respeto, surge miedo, vergüenza y culpa. Porque aquella experiencia global sobre el rol de la autoestima original, ese nivel de paz, ese nivel de integridad, de sinceridad, de gozo, de amor que había, son sustituidas ahora por una experiencia global. Voy a decirlo de otra manera, disculpen. Aquella experiencia universal de armonía con el universo que era producida por la autoestima original que colocó y implantó Dios en nosotros en el soplo de la vida, es cambiado ahora, es sustituida ahora por una experiencia terráquea de tipo negativo que impacta hacia afuera, porque ahora hay preocupación en todos los seres creados en el universo con lo que está pasando aquí. Estos 3 sentimientos, vergüenza, miedo, culpa, constituyen la desgracia de tu matrimonio, de tu vida, del origen de todas las desgracias humanas y de las familias. Porque se alteró el psiquismo
original con el cual nosotros fuimos creados. Ahora miremoslo a través de Génesis. Vamos a mirar ese paralelo. En Génesis capítulo 2 versículo 7. Tan pronto ellos, que el mundo se les cambió, sus emociones se les cambiaron, la manera de ver se cambió, la manera de hablar de ellos se cambió, se transformó. Entonces dice Génesis, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Inmediatamente hubo un cambio. Ellos, ¿qué sabían de vestido? La gloria de Dios los arropaba. Para ellos el estar desnudo era natural y bello. Estaban protegidos por la gloria del Señor. Como dice Apocalipsis, el manto de justicia les cubría. Había perfección en ellos. Ahora se ven desnudos, ven algo que no habían visto. Y en ese ver de lo que no han visto, sienten vergüenza. Y sienten vergüenza por aquello que Dios les había dado en el Edén para disfrutar de su intimidad, de sus órganos reproductores, y deciden inmediatamente colocar delantales. Y esos delantales, a la carrerita encontraron hojas de higuera y se colocaron. Usted se imagina Adán y Eva ahora colocándose esas hojas de higuera que están llenas de chuzitos, cubriéndose. El dolor o el escozor o la piquilla, viendo que esa hoja de higuera se rompe y yendo a correr a coger otra hoja de higuera para colocarse. Mire, hermanos, ese sentimiento de vergüenza produce algo. La reacción normal habría sido sentir culpa por la norma violada, que debería de haber generado una disculpa al Creador. El camino normal debería de haber sido, bueno, hay un problema serio ahora, me equivoqué, ahora debe de haber una disculpa. ¿No es lo que nosotros trabajamos? Si tu hija se equivoca con tu hijo, tú le dices, hijita, discúlpate. Eso sería lo normal. Ese es el proceso bíblico. Si tú tienes algo con tu hermano, ve donde él y habla con él. El Señor abre el camino y te dice, si tú tienes algo, entonces confiésalo, arrepiéntate, que yo voy a colocar eso en el fondo de ¿qué? En el fondo del mar. Sin embargo, escuchen esto, sin embargo, y lo tengo allí para que ustedes lo puedan leer, ellos no piensan en la norma violada, no piensan en el Creador que la estableció, sino que dirigen su mirada hacia ellos mismos y se sienten avergonzados. ¡Wow! Cuando viene la vergüenza a nosotros por nuestros errores cometidos, casi siempre nosotros seguimos el proceso de la pérdida de la autoestima, porque no pensamos en que violamos una norma, no pensamos en el Creador que la estableció, sino que dirigimos nuestra mirada a nosotros mismos y con vergüenza. Hace algún tiempo, mucho tiempo atrás, descubrí que un líder de la iglesia, solito,
las evidencias llegaron que había cometido adulterio. Y cuando hablé con él, me dice: pastor, por favor, no diga nada, no traspase la información allá. ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Qué va a pensar mi esposa? Quédese callado, pastor. ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir mi familia? Todos creen que yo estoy allá. No dirigió su mirada a su Creador, ni a pedir perdón, sino dirigió su mirada hacia sí mismo, con vergüenza. Y creo, hermanos, que ese sentimiento, a partir de hoy, debe de demostrarte a ti la manera como Satanás quiere trabajar contigo, pero también la misericordia y la grandeza de Dios, que está dispuesto a correr una segunda milla para que esa vergüenza no produzca en ti enfermedad y muerte. ¿Cómo te sientes tú cuando te has equivocado? Avergonzado. A la hora de ir a enfrentar a papá, mamá, esposa, esposo, cuñado, cuñada, pastor, hermano, amigo, jefe de trabajo. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Colocaron hojas de higuera que no solucionaban nada. Y lo más seguro es que tú también colocas hojitas de higuera que no solucionan nada. Miren, es importante este detalle del hombre caído. No se siente culpable, sino avergonzado. No piensa en la norma violada, ni se preocupa por reparar el mal, sino que se repliega sobre sí mismo y se avergüenza. La conducta que sigue es cubrirse con delantales hechos de hoja de higuera, un recurso ineficaz. Cuando rompemos los límites que el Señor ha establecido en el hogar, en nuestra relación, cuando nosotros nos apartamos de la mansedumbre, del perdón, de la perseverancia, de la paciencia, del amor, surge vergüenza, que nos hace tomar decisiones equivocadas. Entonces, para que no me descubran, acuso, engaño, miento, manipulo, rebajo la autoestima de los otros, arraso con los hijos y con mi cónyuge. Pero miren, el Señor lo entiende, pero sigue dando pasos a ver si ellos abren los ojos. Porque la segunda manifestación es el miedo. Un paso bien cercano y una mezcla muy fácil entre la vergüenza y el miedo. Nos dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Nos dice 8 al 10.
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire, no muestra señales de arrepentimiento a Adán y Eva. No. ¿Cuál es la reacción a su culpabilidad? Se esconde porque tiene ¿qué? Miedo. Aún los animales. Porque el perrito que trajeron a casa, que yo les conté, que rechacé, no se le podía dejar nada de comida por allí porque le echaba muela. Y cuando él comía algo que no le estaba permitido comer y uno llegaba a la casa, no salía a saludarlo. Se quedaba allá acostadito lo más lejano posible, con las orejas caídas y una mirada así como medio triste. Porque sabía, entendía en su naturaleza que algo no bien. Pues lo mismo pasa con nosotros. Nos escondemos. Y nos escondemos en otras emociones. Aparente rencor. Nos escondemos en el silencio. Nos escondemos en la apatía. Nos escondemos en la huida. Entonces solamente queremos llegar a casa tardecito para que no me toquen el tema. Y rápido. Es que tengo que ir a hacer, tengo que... No. Entonces me escondo en muchas tareas. Y nosotros tenemos muchos hermanos que se esconden en el trabajo misionero para no enfrentar su familia y hacer el primer trabajo que tienen con el Señor. Se vuelven extremados en su religiosidad para esconder su debilidad. Y es importante entender que ese miedo viene de su desnudez, porque fue lo primero que vieron. Y aquí hay algo. Eso quiere decir que nosotros estamos en la presencia de una desnudez en un nivel diferente. No era la desnudez física lo que tanto molestaba a Adán y Eva. Era la desnudez de su alma. Era la desnudez de su existencia, que ahora se veía quiénes eran realmente. Ahora ellos conocían el bien y el mal. Su conciencia estaba golpeada. Por eso la profecía dice que en el último tiempo del fin habrá en la tierra angustia como nunca antes hubo. Porque la palabra de Dios habrá sido predicada y la desnudez existencial será clara. La desnudez existencial hace que la pérdida de la autoestima se torne tan dura que va a producir diferentes distorsiones. Hace poco fui a Panamá a visitar un amigo con cáncer en el colon. Hacía muchos años no lo veía, muchos años. Pero cuando me enteré, decidí ir y hacer el viaje para estar con él. En nuestro primer encuentro, en nuestro primer diálogo,
caído, casi sin poder moverse, quimioterapias por un lado y por otro. Comenzó a salir a flote su angustia y su desespero. Vive solo, solo porque traicionó su familia, traicionó sus hijos, traicionó su fe y comenzó a sentirse despreciable. Y una persona que se siente despreciable y miserable tiene altas probabilidades de tener cáncer en el intestino, porque es donde está lo que nosotros votamos. Y por años él acumuló eso, y él huyó a Panamá por esa situación. Y yo le hablé de la gracia y del poder perdonador de Dios, de restaurar. Y le dije, ahora tú estás viendo en un espejo tu existencia, la realidad de tu vida. Y el Señor te dice a ti hoy, venid y estemos a cuentas. Confiésale a Él, no a mí. Arregla tu vida con Él, no a mí. Yo vine para darte la gloria del Señor a través de la unción. Y quiero que me des la oportunidad de ungirte, porque es una oportunidad de vida. Porque a partir de ahora o vives para el Señor o mueres en el Señor. Dos días después nos encontramos para ungirlo. Y antes de hacer la unción, yo le dije, necesitas reconfirmar tu paz y tu entrega al Señor. Y así lo hizo. Cerró sus ojos y por largo tiempo oró, clamó al Señor. Pació su corazón. Yo al Señor, Señor, estoy listo para morir, pero a partir de hoy, si vivo es para ti y si muero es en tu gloria. Ven, tómame, haz conmigo lo que quieras. Yo no le pedí a Dios que lo sanara, no le pedí a Dios que lo llevara, sino que Dios se glorificara a través de la unción e hiciera su voluntad. Después de que lo ungí, quedó en una paz tremenda. Al otro día yo viajé y regresé a Colombia. Al siguiente día, 2 días después del ungimiento, tuvo un vómito espantoso, de muerte. Era todos los desechos de su alma, todos los desechos de su cuerpo. Lo llevaron de emergencia al hospital y lo sometieron a cirugía inmediatamente. Cuando abrieron su colon, limpiaron, extirparon lo que deberían de extirpar, que ya estaba deformado, y mandaron a patología. 8 días después recibimos la respuesta: no tiene cáncer, no tiene nada, no hay ningún rastro de cáncer. Y los médicos tomaban todas las evidencias anteriores y no entendían. La única explicación es: aquí hubo un error.
Pero para mí no había un error. La gloria del Señor había descendido sobre él y le había hecho ver su desnudez, en su desnudez, la realidad de su vida, la pecaminosidad de su vida, las consecuencias de sus errores. Pero aceptó su confesión y fue perdonado. Amén. Y ahora el poder del mal no podía estar en él y lo botó. ¿Está bien? Mi querido hermano, el Señor quiere que hoy tú desciendas en tu desnudez a Él. Porque Él sabe lo que hay. Pero para sanar, para restaurar, tú tienes que abrir el corazón a Él. Para que el miedo no te invada y la vergüenza no te invada. Y quiero invitarte para que tomes esa decisión ahora y le digas al Señor, ve. Y esta noche, allá en mi casita, quiero que tú desciendas para sanar mi alma. Y si tú has roto los límites divinos, has roto los límites que te hicieron violento en el hogar, con respuestas airadas, miradas que apuñalaron el corazón de ese hijo, de esa hija, de esa esposa, de ese esposo, confiésalo al Señor hoy, porque Él quiere restaurar tu hogar y tu vida de gloria en gloria. Y si tú tienes ese anhelo, mientras yo oro, colócate de rodillas y dile al Señor, ve. Querido y eterno Padre, me he colocado de rodillas para decirte que eres nuestro Dios. Amén. Que te reconocemos como nuestro Creador, como nuestro sustentador, como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Y que hoy, a través de la experiencia de Adán y Eva, nos has mostrado que la vergüenza y el miedo destruyen nuestra vida, mas que en el fondo está nuestra desnudez, el ocultar nuestra debilidad. Ya que tú nos ves como somos, permite que en esta noche nosotros te abramos nuestro corazón a ti y te digamos, ven Señor, ven. Y que cada uno de mis hermanos confiese delante del Señor todo aquello que ha impedido la armonía y el gozo en el hogar. Que esta noche sea un momento para mirarnos a nosotros mismos, no mirar la debilidad de otros, y que tú te reveles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y el estar de rodillas significa que aceptamos que tú nos tomes, entres y nos transformes.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Mañana continuaremos, ¿verdad? Vamos a hablar del sentimiento de culpa. Y vamos a hablar en qué reacciones se presenta en nosotros el sentimiento del miedo, el sentimiento de vergüenza y el sentimiento de culpa en las reacciones emocionales que tenemos y cómo nos afecta eso en nuestras reacciones como miembros de la iglesia, como miembros de una familia y como personas en una sociedad que está enferma y decaída. Que el Señor y la paz de Él sea con todos nosotros. Amén. Amén.